Ola a todos e a todas, eu son Laura Felloi, xornalista de Que Ciencia, e douvos a benvida á primeira sesión de Ciencia en Feminino, un ciclo de charlas e mesas redondas que organiza Que Ciencia en colaboración coa Deputación de Pontevedra co obxectivo de conmemorar o 8M, o Día Internacional da Muller. O noso obxectivo con estas actividades en liña é afondar no papel da muller científica e, máis en concreto, en analizar cales son os obstáculos aos que se ten que enfrontar para desenvolver a súa profesión. Nesta primeira sesión de Ciencia en Feminino contamos con Marca Peáns, doutora en Física de Partículas pola Universidade de Santiago. Esta galega, con todo, leva dende 1992, nin máis nin menos que 33 anos, traballando na Organización Europea para a Investigación Nuclear, o que todos e todas coñecemos popularmente como CERN. Dende alí desenvolveu diversos proxectos e experimentos europeos ata especializarse na construción de aceleradores de partículas. Con todo, dende 2021 forma parte da directiva do CERN e, de feito, lidera o Departamento de Enxeñaría Civil e do sitio. Pero antes de darlle paso á nosa convidada, imoslle dar a benvida á deputada de Igualdade, Sandra Bastos. Hola Laura, moi boa tarde a Boa todas e a tarde. todos. Boa tarde, Sandra, como estás? Moi ben, encantada de estar aquí de novo con vos e darvos a benvida a este novo podcast do ciclo Ciencia en Feminino, que este ano chega a súa quinta edición, que promovemos conxuntamente a Deputación de Pontevedra e G Ciencia. Como che decía, é un auténtico placer para min estar hoxe aquí en nome da Deputación de Pontevedra para avanzar neste programa que puxemos en marcha un ano máis no galo do 8M e que conta, como ben decías, con mulleres expertas de diferentes ámbitos da ciencia para abordar temas como o traballo actual das científicas ou os estereotipos que aínda existen. Malabares atacando é o noso lema de este Día Internacional das Mulleres, un lema que estou segura que resoará moito para todas as mulleres protagonistas deste ciclo, que volve este ano despois do grande éxito das pasadas edicións. As mulleres sempre continuamos facendo malabares. Hoxe contamos, como ben decías, coa presencia dunha muller extraordinaria, referente no mundo da física de partículas e científica, como decías, senior no CERN, onde leva traballando máis de 3 décadas. Falabas de Marca Peáns, a que quero agradecer a súa participación neste ciclo. E tamén a ti, Laura, grazas tamén a Laura Filloi, xornalista de G Ciencia, que será encargada de realizar a entrevista de hoxe. Serei moi breve, xa que vos sodes as protagonistas deste encontro, pero quería deixar algo claro. Hai mulleres na ciencia, hainas agora no presente ou as no pasado e, por suposto, queremos que haxa no futuro. Sen embargo, o certo é que faltan referentes. É importante construir un liderado feminino na ciencia, porque as mulleres podemos aportar moitísimo, aportar a nosa visión e a nosa maneira de facer as cousas. Porque, por desgraza, os datos están aí e reflicten que as mulleres continúan sendo menos nos grados de ciencias e a fenda é aínda máis profunda segundo vai avanzando na carreira profesional. Por iso é vital promover iniciativas como este ciclo Ciencia en Feminino, un programa que axude a romper cos estereotipos e contribúa a visibilizar a figura das mulleres científicas, físicas, paleantropólogas, endocrinas, neurocientíficas, psicólogas, entomólogas, químicas, un longo etcétera. Mulleres como a propia Marca Peáns, pero tamén María Martinón, María Tobío, María José Guinzo, Cintia Folgueira, Cristina Candal, Yasmina Martínez e Marta Castiñeira, as que imos escoitar neste ciclo. En esa liña imos seguir traballando, porque temos un compromiso irrenunciable coa igualdade e coa benestar das mulleres en todos os ámbitos da vida. Sabemos que a igualdade non pode quedar neste mes de marzo, tenemos que traballar todo o ano, sabémolo. En todas as áreas do goberno tamén temos claro que temos que traballar transversalmente en absolutamente todas as áreas. Así que non me queda máis que dar as grazas de novo a Marca Peáns pola súa participación neste ciclo Ciencia en Femenino
E os que estades outro lado da pantalla, as que estades outro lado da pantalla, moitísimas gracias por acompañarnos e moitas gracias a ti, Laura, novamente, Laura Filloi, moitísimas gracias. Moitas grazas a ti, Sandra. Quedamos con ese lema de malabares atacando. Espero que non sexa por moito tempo. Eso. Moitas grazas e ata o próximo Ciencia en Feminino, Sandra. Encantada, aquí nos vemos. Grazas. Agora sí, damos o paso á nosa convidada, Mar Capeáns. Moitísimas grazas, Mar, por estar hoxe connosco. Gracias a vosotros. Es un placer. Mar, dende aí, dende o CERN, podemos comezar un pouco polo principio, xa antes de que ti te incorporaras, non, ao CERN. Que te inspirou a estudar física? Non sei se sempre tiveches clara, non, esa vocación científica. No del todo. O sea, a mí siempre me han gustado las ciencias. En el colegio me gustaban las ciencias, cogí ciencias, pero en el momento de decidir la carrera tenía muchas dudas y dudé entre arquitectura, entre física. Y al final pensé, bueno, la física en aquellos momentos, cuando yo tenía que hacer la carrera a principios de los 90, decía, me abre un montón de posibilidades y si no me gusta al principio me cambio luego a arquitectura, que era una de las segundas opciones. Y luego realmente una vez que empiezas, pues te engancha. Primero porque me gustaba la ciencia, me gusta mucho la física y luego que he tenido muchísima suerte en trabajar en el CERN de física y entonces ya es una explosión de placer, digamos, de lo que es la física hoy en día, ¿no? Y la física experimental. Quere decir, entón, que se ti tiveras que falar agora coa nena, con Mar Capeáns nena, dende logo diríaslle este é o camiño axeitado. Fíjate que creo que sí. Si me hubieses preguntado hace 10 años te diría, pero hoy en día, viendo cómo ha sido mi carrera en el CERN, viendo el tipo de gente con la que trabajo, viendo que en el día a día estoy rodeada de gente excepcional, de proyectos únicos en el mundo y que he conseguido quedarme en una organización que es la número 1 en el mundo en física de partículas, la verdad es que no me arrepiento. Hombre, echo de menos Galicia, o sea, estoy en Suiza, en Ginebra, y entonces eso a veces cuesta, ¿no? Pero bueno, ahora ya son muchos años y ya está. Creo que a morriña a temos todos os galegos e galegas, da igual no lugar do mundo no que esteamos, non, Mar? Sí, totalmente. Hombre, yo tengo la suerte que en Suiza hay muchos gallegos y entonces pues siempre que tiene uno morriña siempre se puede ir al centro gallego, a un restaurante donde te ponen una buena tortilla, o sea, y eso ayuda. Pero, por ejemplo, hablando de eso, fíjate, yo cuando entré en el CERN en el año 92 éramos muy pocos españoles. O sea, el CERN es una organización internacional en la que hay muchos Estados miembros de todos los países europeos y yo siempre me quejaba de que había pocos españoles y eso ha cambiado muchísimo también. O sea, fíjate, desde que yo llegué hasta ahora, pues los números han avanzado muchísimo. Hay muchísima gente joven española, gente que viene de las universidades y españoles que están contratados por el CERN. Entonces, poco a poco también esa morriña pues se va atenuando, ¿no? Porque tienes cosas más familiares. O sea, que incluso en eso ha sido positivo. Claro, sí, son tres décadas, non? Ao fin e ao cabo. Sí. A mensaxe que lanzas, Mar, é bastante motivadora, xa non só porque quitas esa idea do illamento, non? De cando un viaxe ao estranxeiro e pode sentirse só, esa morriña que a ti apelas, senón tamén porque ti ao final estás nun posto de liderado, non? Liderando este departamento. Normalmente as carreiras pois máis de ciencias da saúde, non? As máis biomédicas, máis relacionadas cos coidados, adoitan ser máis escollidas por mulleres, non? Todo o mundo sabe que bioloxía, medicina, enfermaría, pues sempre as escollen as mulleres. Pero en física ou en outras carreiras máis técnicas, mencionabas antes a arquitectura, pues a veces é como máis difícil, non, que as mulleres entren aí. Entón, ti dende a túa experiencia, dende a túa postura, dende non ter tan clara esa vocación da física sendo máis pequena, que se pode facer para fomentar as vocacións STEM? Fíjate, es un tema súper complicado y es un tema que a mí me ha interesado siempre porque trabajando en el CERN, pues las mujeres también somos minoría y se han hecho muchos avances y estos últimos años muchísimos, realmente han cambiado los números un montón y es un tema que es difícil realmente de explicar el por qué. Puedo explicar el progreso, por qué se ha hecho progreso en los últimos años, pero sigo sin entender por qué es tan lento. Fíjate, yo cuando miro las estadísticas y hay
algunos reports muy interesantes que también hace la Comisión Europea, ¿no? Y entonces puedes ver que el número de doctorados, por ejemplo, en Europa, hay tantos mujeres como hombres en que han hecho un doctorado, ¿no? Y luego el problema es que una vez que haces ese doctorado y empiezas tu carrera profesional, pues vas perdiendo a las mujeres y, por supuesto, muchísimo más en los puestos de liderazgo. Y eso ocurre en el CERN, ocurre en otras organizaciones de ciencia, o ocurre en la academia, en las universidades, donde los porcentajes, por ejemplo, de mujeres catedráticas son también bajos, es un 30% hoy en día, y es en casi todos los países europeos. Y bueno, pues evidentemente siempre hablamos de lo que son los modelos de rol. Yo, por ejemplo, tengo una suerte que en el CERN la directora general hoy en día es una mujer y es además una física poderosísima. Y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, no solo porque es ese ejemplo que todas podemos seguir, sino también porque ha sido muy explícita en poner medidas para ayudar a que la mujer se integre mejor. O sea, que ya no estamos hablando de tener más diversidad en género o más diversidad de nacionalidades, sino también de que se incluyan mejor en los poderes, en los grupos de tomas de decisión. Y yo creo que eso funciona, lo que pasa es lento. Es lento. Y entonces, por ejemplo, ahora en el CERN lo que estamos es invirtiendo muchísimo en lo que es la gente nueva que contratamos. Entonces, porque hay que crear esa cantera de mujeres que están preparadas para tomar en unos años puestos importantes. Y cuantas más seamos en la cúpula, en la parte de arriba, pues más fácil será, porque yo soy muy, muy consciente y muy sensible a los procesos de cuando se escoge a alguien para un puesto, pues que haya candidatos mujeres, que se mire realmente cuáles han sido los pasos en su carrera que a lo mejor ha hecho que vaya un poco más lenta en un momento determinado o que haya tenido menos posibilidades para tener financiación, pues por ejemplo de la Comunidad Europea, porque las reglas todavía siguen haciéndose como se hacían hace 30 o 40 años. Entonces, hay cambios. Yo siempre me quejo de que los cambios son lentos, pero estoy muy contenta de que haya cambios. Y yo, fíjate, que una persona que yo he liderado varios grupos, siempre he estado absolutamente satisfecha del trabajo, la capacidad intelectual de las mujeres con las que he trabajado. O sea, que hay algo en el contexto que nos hace que nos cueste un poquito más, pero realmente el talento está aí, clarísimamente. Claro, un pouco o que dis da directora, non, do CERN, do feito de que haxa unha muller, unha física con ese recoñecido prestixio a nivel internacional, con esa carreira, claro, permite ver como que é posible, non, chegar a eses postos. De alguma maneira romper con iso que chamamos o teito de cristal, que a veces nos din que en vez de cristal é de formigón. Entón, de alguma maneira tamén o que necesitamos, Mar, son referentes, non? É dicir, ver que é posible chegar aí. Exactamente. Ver que es posible y que además que la gente que lo ha hecho, que la gente que ha llegado, pues que es gente que tiene talento, que es gente que tiene una vida normal, que no hay que ser una super mujer para llegar a esto. Vamos, todas lo hacemos lo mejor que podemos hacerlo y entonces lo que tenemos que conseguir es que el contexto nos ayude a que cuando tenemos éxito se reconozcan. Eso es súper importante. Realmente yo siempre digo que en la ciencia ese reconocimiento del trabajo de las mujeres es bastante fácil porque la ciencia no miente y el trabajo que está bien hecho, lo haya hecho una mujer o lo haya hecho un hombre. Y entonces es simplemente encontrar esas oportunidades donde te permitan presentar tu trabajo, donde permitan defender lo que has hecho, donde te permitan liderar equipos, donde te permitan liderar proyectos y ahí sí que hay que luchar. Y yo siempre digo, hay que decir que sí a las oportunidades, porque es cuando tienes esas oportunidades que demuestras que lo puedes hacer y lo puedes hacer bien. Y yo creo que lo que yo he visto, además, en mi entorno aquí en el CERN, es que eso, que el talento se premia. Y entonces es una cuestión de tener la oportunidad para mostrar que tienes ese talento. Claro, que é moi importante o que dicías antes, Mar, a colación disto, crear esa canteira, non? É dicir, conseguir que a base sea constituída por mulleres, porque, exacto, claro, se en carreiras como física, enxeñarías, etcétera, non hai mulleres na base, é imposible que logo cheguen a postos de poder, non? Entón... Exactamente. Y es una cuestión de estadística. Tenemos que tener esa cantera que sea abundante para que los que son mejores de esa cantera, sean hombres o mujeres, salgan adelante. Y entonces hay que empezar ahí. Mira, en el CERN ahora tenemos desde el año 21 un programa que le llamamos
25 por 25. El objetivo es, claro, siendo una organización científica bastante que refleja bastante lo que es la sociedad en Europa hoy en día, ¿no? y el mundo académico, en el que en el año 21 éramos, yo creo que un 20% de mujeres en el CERN. Pues con esta iniciativa estamos ya en 4 años al 24,5%, o sea que el objetivo que habíamos marcado de tener un 25% de mujeres en el 2025 estamos ya ahí, o sea, y nos queda un año para hacerlo. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues simplemente poniendo una cantidad de medidas que son desde educar a la gente en lo que es la diversidad, en lo que es la inclusión, porque hay veces que puedes contratar a alguien, una mujer, pero no se va a sentir cómodo en el entorno de trabajo tan masculino. Entonces, eso también hay que cambiarlo. Hay que formar a la gente para entender cómo se pueden integrar mujeres que a veces tienen una vida personal o de familia, que a veces no te permite estar en todos los sitios a la vez. ¿Cómo lo hemos hecho también? Pues teniendo indicadores en todo el proceso de contratación. Las listas largas, la cantidad de mujeres que van a la entrevista, la cantidad de mujeres que pasan al siguiente paso. Y entonces, teniendo los datos y publicándolos de forma transparente, ayuda al proceso porque la gente es más consciente de que teníamos un bias, ¿no? O sea, que estábamos sesgados en los procesos. Y entonces yo creo que eso, que hay que ser activo, hay que ser muy activo, recordarle a la gente todo el tiempo y sobre todo a la gente que tiene poder de decisión que es un factor importante porque las mujeres están llenas de talento y si no las contratas estás perdiendo ese talento y entonces tienes que tenerlas en la ecuación. Mensaxe clave, Mar. E aparte, como dicías antes, ao final os datos refrendan a realidade. Exactamente. Que ao final vos, como ese programa no CERN que chegades a aumentar en cuestión de 4 anos ese 4,5%, xa o demostra todo, non? Xa deixa patente a necesidade de que se tomen este tipo de políticas neste tipo de organizacións. Sí, yo la apoyo completamente, sobre todo porque primero cambian radicalmente las cifras, cambia la pendiente, o sea, quiere decir que vamos hacia arriba y segundo, estás creando esa cantera con más estadística para luego coger a la mejor gente y que se quede. Y en esa cantera hay mujeres. Y entonces no es solo este éxito en los 4 años del programa, sino que yo espero que esto sea realmente un cambio cultural importantísimo para lo que va a ser la gestión de esta organización en los años próximos. Había outro punto clave diso que dicías, que era crear unha contorna favorable, non? Que as mulleres se sintan cómodas, non? Está claro. Sí. Non sei se ti algunha vez ao longo da túa carreira profesional senticheste discriminada polo simple feito de ser muller, se tiveches a sorte de non pasar por aí, ou houve algunhas outras trabas que ti consideras que tamén é importante mencionar? Fíjate, para mí esa es una pregunta dificilísima, porque si alguna vez me he sentido verdaderamente discriminada, no sé cuál era la razón. No sé si era por ser mujer, no sé si era por ser española, no sé si era porque no hablaba bien inglés, no sé si era porque, o sea, momentos en el que dices, quizás esto no es lo normal, probablemente los he tenido, pero yo no creo que en la organización en la que estoy haya estado discriminada por ser mujer. Realmente. Y de hecho, hoy soy parte de la dirección del CERN, llevo un departamento súper interesante con un equipo enorme de gente y eso es la prueba de que cuando uno hace buen trabajo y muestras interés por las cosas, pues las cosas van saliendo. Y luego, lo que siempre digo, hay que decir sí a las oportunidades cuando te las ponen delante. Claro que son 3 décadas dende 1992. Que pensas, Mar, cando miras atrás, non? Cando te miras como estudante da Universidade de Santiago que decide marchar ao estranxeiro, nin máis nin menos que o CERN. Ay, fíjate, qué pregunta más difícil también, qué pregunta más difícil, porque por un lado, sinceramente, yo estoy orgullosísima de trabajar donde estoy. O sea, me encanta lo que hago, me encanta el tipo de ciencia que hacemos, me encanta el aspecto colaborativo que tiene el CERN. O sea, el CERN hace unos proyectos que son tan complejos desde el punto de vista de tecnología, por supuesto tan costosos,
que nos fuerza a colaborar con todos los países europeos y con muchos otros países en el mundo. Y yo creo que eso es una cualidad que tenemos en el CERN que es además muy transferible a otros campos, ¿no? Esa intención de siempre colaborar. Y entonces, yo de lo que me siento orgullosa es de haber abrazado esa cultura de colaboración, de entender que lo que hacemos es tan complejo y tan difícil y a veces tan costoso que no es el éxito de una persona, sino el éxito de un equipo, y es porque podemos combinar el talento de distinta gente, de gente que viene con cualidades muy distintas, gente que viene de países muy distintos, con gente que es más conservadora, con gente que es más innovadora, y es esa mezcla lo que hace posible avanzar en proyectos tan complejos. Y de eso me siento orgullosa, de esa forma de trabajar. Luego de mi trayectoria personal, no sé, pues fíjate, lo de siempre, mezcla de suerte, mezcla a veces de resistir, ¿no? Cuando hay momentos difíciles y dices, bueno, venga, adelante, adelante. Es toda una mezcla. Pero quiero decir, no quiero dar la impresión de que mi trabajo es difícil, todo lo contrario, mi trabajo es interesante, apasionante, y eso lo hace que no sea difícil, sino que tienes ganas de venir a trabajar y hacer las cosas porque la gente con la que trabajas es estupenda. Outra mensaxe moi motivadora. Aparte, claro, cando pensamos no CERN, inevitablemente pensamos no acelerador de partículas e pensamos, obviamente, no bosón de Higgs, non? É imposible non pensar nel. Nese 4 de xullo de 2012, non? Que marcou a historia da ciencia. Como viviches ese momento? Ti que xa levabas moitos anos no CERN daquela. Sí. Y de hecho, fíjate, yo cuando llegué al CERN en el 92, yo trabajé muchos años al principio de mi carrera en lo que es I+D, ¿no? O sea, que es el lujo más lujo de la ciencia, ¿no? Porque pruebas cosas y no te salen, repites, es todo innovación, ideas. Y yo ya desde que llegué en ese momento, y fíjate que la construcción del LHC no empezó hasta décadas más tarde, yo ya trabajaba en el desarrollo de los detectores que están hoy puestos en el LHC. O sea, que yo tengo como algo muy personal, haber contribuido de alguna forma a ese descubrimiento del bosón de Higgs. Y lo que yo te estoy contando te lo cuenta todo el mundo que estuvo en ese proceso, porque son experimentos tan grandes que todo el mundo tiene que poner su granito de arena para que eso funcione. Y entonces el día en el que se anunció el descubrimiento de Higgs, realmente fue súper emocionante para todos, porque todos nos sentíamos que éramos parte de ese descubrimiento. Y, por supuesto, hablar del bosón de Higgs, hombre, yo entiendo que es un tema complejo, ¿no? Pero para entender lo que fue el impacto de ese descubrimiento en el CERN, pues tenemos ese modelo estándar de la teoría de física de partículas que nos explica todo sobre el universo, ¿eh? O sea, con 4 ladrillos fundamentales conseguimos explicar la mayoría de las cosas que vemos en el universo. Y el bosón de Higgs era la única partícula que estaba predicha por ese modelo que no se había visto experimentalmente. Y entonces, básicamente, pone como la guinda en el pastel para decir, vais por el buen camino. Y es muy interesante porque explica por qué todas las partículas tienen las masas que tienen, explican parte del origen del universo, explican un montón de preguntas que todavía no tenemos la respuesta exacta, pero nos indica el camino por donde ir. Y realmente fue un gran orgullo para todos, porque, vamos, la gente que no ha estado o que no ha visto las instalaciones experimentales del CERN, pues te puedes imaginar que es un sitio muy complejo, pero realmente cuando vienes y lo ves, dices, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo este grupo de gente ha conseguido hacer el instrumento científico más complejo y más grande que existe en el planeta y funciona? A verdade é que a veces como que desborda, non? A propia capacidade a veces de comprensión. Mentres explicabas o bosón de Higgs, Mar, era algo como moi fácil de entender, non? Esa guinda do pastel, non? Que faltaba para o modelo. Pero a veces non é tan fácil entender estes conceptos de física, neste caso de física de partículas, non? E sí que en cuestións de ciencia básica moitas veces hai unha barreira co público, non? Sí. Que importante divulgar, non? Porque ao final, se non se sabe o que facedes no CERN, a importancia que ten o CERN, dificilmente, non? Se poden soster estes proxectos. Sí, efectivamente. Y fíjate, yo creo que hay como dos niveles de esa divulgación. La primera es divulgar a la gente muy, muy joven.
Y eso lo podemos hacer, podemos ir a todos los países y ir a los colegios y podemos hacerlo, pero ahí donde el impacto es más grande es cuando nosotros desde el CERN enseñamos a los profesores cómo se debe estudiar, cómo se debe aprender la física de partículas, que hoy en día pues es una parte fundamental para entender el universo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el CERN tiene un programa buenísimo traemos a profesores de todos los Estados miembros de toda Europa y les explicamos, esto es la física de partículas y así es como tienes que enseñarla y este es el material que necesitas para enseñarla bien. Entonces, para mí eso es súper importante porque el impacto se multiplica cada año. O sea, un profesor que sabe y entiende física de partículas, cada año va a ver a 100, 200 alumnos y los vas formando poco a poco. Y yo he visto el poder transformador de lo que son las visitas de los niños que vienen al CERN y que de repente entienden y que de repente hablan con un científico y que de repente hablan con una científica y ven que esto es normal y que no somos todos súper talentos ni súper brillantes ni tenemos la capacidad de Einstein, pero trabajando juntos funciona. Entonces, eso es la primera cosa, ¿no? O sea, explicarle a la gente joven qué es la física de partículas, cuáles son las preguntas que no nos dejan dormir por la noche y que nosotros intentamos responder en el CERN. Eso es lo primero. Y el segundo, también es una de nuestras grandes misiones, pues intentar explicar que con toda la tecnología que tenemos que desarrollar para hacer física de partículas, hay impacto tremendo en la sociedad. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y cómo va a cambiar el bosón de Higgs de nuestras vidas? Y yo sé, hombre, pues el bosón de Higgs no lo sé, pero todo lo que hemos desarrollado para poder describir el bosón de Higgs, pues está desde la World Wide Web, que utilizamos hoy todos los días, hasta aplicaciones médicas o cuando te vas a hacer una tomografía a un hospital. El mismo concepto de acelerador, los mismos detectores que desarrollamos en el CERN los hemos puesto en los hospitales. Imanes superconductores. El acelerador está lleno de imanes superconductores para lo que hemos tenido que, como se dice, dominar la superconductividad. Y dominar la superconductividad significa que quizás en el futuro podamos transportar energía sin pérdidas a grandes distancias. Entonces, hay que explicar todo eso y explicarlo todo el tiempo, porque la tecnología cambia mucho. La prensa habla de temas cuando le conviene, entonces yo creo que tiene que haber un esfuerzo constante y, por supuesto, tiene que venir del CERN, pero donde tenemos a gente súper válida que puede explicar esto son las universidades, por ejemplo, en España, que trabajan con el CERN y que en los últimos años han hecho esfuerzos increíbles para explicarle a la sociedad cómo se desarrolla, cuál es la ventaja de estar en el CERN y cuáles son las ventajas de tener grupos en España, en las universidades, que trabajan con el CERN, porque se ponen a un nivel de tecnología altísimo. Claro, que un pouco que dis, Mar, a veces estamos demasiado centrados no resultado, ¿no? Neste caso, pues o bosón de Higgs. Pero claro, todo o que se consegue no camiño. Exacto. Recordame moito o que contaba a astrofísica Begoña Vila, igual cando para facer o James Webb, non? Estes grandes telescopios de exploración espacial. É o mesmo, non? Ao final, exactamente. Temos a noticia de, sí, lanzamos o James Webb para coñecer os rincóns máis escuros, non, do universo, pero todo o que conseguimos ao longo dos 30 anos de desenvolvemento, aí está, non? Exactamente. E agora, Mar, dende 2021, ti lideras o Departamento de Enxeñaría Civil e do sitio. Como encaixa isto no CERN? A que te adicas? En que consiste o teu traballo? Pues mira, esta es la gran sorpresa de mi carrera, porque yo he trabajado, pues eso, 30 años en los experimentos del CERN. Básicamente mi especialidad era el desarrollo de detectores que luego se ponen dentro del acelerador para hacer física. Y básicamente he hecho eso muchos años y me encanta y me sigue encantando, ¿eh? Pero en el año 21 la directora general me preguntó si me podría interesar hacer este trabajo y yo dije, pues ya está, es el momento del cambio, el momento del cambio. ¿Y por qué es interesante hacer esto hoy en día? Porque a mí me interesa, ¿no? Porque yo no soy ingeniera civil, o sea, yo soy física y mi equipo básicamente es gente que tiene competencias en ingeniería civil, en infraestructuras. Pues me interesa muchísimo porque estamos en un momento en el CERN en que estamos planificando las infraestructuras futuras.
lo que sería el próximo acelerador después de que se apague, en el año que se decida apagar, el LHC, el Large Hadron Collider. Y todos estos proyectos, la parte importante para su aprobación es entender cómo vas a gestionar las infraestructuras que te hacen falta para hacer un acelerador de esas dimensiones. Y entonces, con mi bagaje experimental y mi conocimiento del CERN y conocimiento de los experimentos del CERN, tengo una visión que ayuda a tomar esas decisiones o a indicar cuál es el camino adecuado para hacer las infraestructuras de un acelerador futuro que tenemos digamos, en la recámara, y estamos intentando estudiar cuáles serían las implicaciones de hacerlo. Y entonces, pues es súper interesante. O sea, a pesar de que es un campo distinto a lo que ha sido mi trayectoria de investigación, todo ese bagaje que tengo como investigadora del CERN lo puedo poner para que esas decisiones se tomen en el buen camino. Claro, un pouco como mirar o futuro, ¿no? Exactamente. De construir, ¿no? Exactamente. Fíjate, una de las características que es bastante peculiar del CERN es que los proyectos que hacemos son muy ambiciosos. La tecnología que a veces necesitamos para hacerlos todavía no existe, y entonces hay que hacer investigación, hacer desarrollo, trabajar con la industria para desarrollarla. Y son proyectos largos, o sea, son proyectos que solo la planificación nos puede llevar 10 años. En el momento en que das el pistoletazo de salida para empezar a construir, te puede llevar 10 o 15 años construirlos. O sea que estamos imaginando hoy en día lo que sería el futuro en el 2040. Y a mí eso me parece realmente muy excitante. O sea, intentar prever cómo va a ser el futuro, qué es lo que necesito preparar hoy para que en el 2040 estemos preparados. E como ves un pouco ese futuro agora, Mar? Como crees, non? Que vai ser o futuro? ¿El futuro en física de partículas o en general? Sí, en xeral xa non me atrevo a Pues nada. fíjate, pues yo creo que te voy a contestar lo que contestaría cualquier persona que paras en la calle. Nos va a cambiar la forma de trabajar la inteligencia artificial. Nos va a cambiar la forma de trabajar las colaboraciones todavía más grandes. Por ejemplo, ahora el CERN es una organización en la que hay 25 Estados miembros europeos. Para hacer proyectos todavía más ambiciosos, más grandes, probablemente necesitamos tener más socios en nuestros proyectos. La financiación de proyectos de este tipo va a tener también que cambiar. Y entonces es reflexionar sobre todo un cambio de modelo de operación, de modelo de inversión, de modelo de no sé cómo se dice eso en español, fíjate, partenariado, no se dice así. Bueno, ¿cuáles serían tus socios? Claro, efectivamente. Y entonces, toda esa parte y que va a estar muy ligada a avances tecnológicos en los que hoy la sociedad va súper rápido, súper rápido. Y yo para eso digo, para eso llamo a todas las niñas que están en los colegios. O sea, el progreso de la sociedad hoy en día está muy, muy, muy marcado por la tecnología. No nos dejéis solas. O sea, necesitamos a las mujeres involucradas en la tecnología si también queremos cambiar la sociedad. Para una sociedad que sea más igualitaria, para una sociedad en la que haya oportunidades para todos. Y entonces es súper importante que las niñas, las chicas, la gente joven se comprometa también a estudiar ciencia, a estudiar tecnología, ingeniería, matemáticas, porque son áreas fundamentales para el progreso de la sociedad hoy en día. O que falabas antes, Mar, a canteira, non? Ao final é moi difícil integrar a perspectiva de xénero de cara ao futuro se non imos a ter as mulleres presentes, non? Exactamente. Unha dificultade. En 2021, entón, deches un xiro, non? A túa carreira profesional, decidiches facer algo moi distinto, non? Ata agora estudas a física de partículas, pero sempre para coñecer a orixe do universo. Non sei se no futuro te plantexarías pues, estudar a física de partículas noutros ámbitos, como, por exemplo, o biomédico, non? Non sei se te gustaría buscar... Sí, es un tema realmente que me apasiona, y yo como hice además mucho investigación y desarrollo en detectores que tienen aplicaciones muy concretas en medicina, en otras ciencias,
siempre he tenido un pequeñito porcentaje de mi tiempo en el que investigaba cómo utilizar esos detectores, esa tecnología en otros campos. Y de hecho he colaborado en muchos proyectos europeos en el que ese era el objetivo, ¿no? De cómo podemos utilizar las tecnologías del CERN para que tengan un impacto más claro y más rápido en la sociedad. Y desde luego es un tema que me apasiona, o sea, no me importaría acabar mi carrera haciendo eso. O sea que pode haber outro xiro, non, Mar? Exactamente. Non sei se o último xiro, xa para ir finalizando esta entrevista, non sei se o último xiro te traería en algún momento de volta a España ou a Galicia, non? Xa que antes me dixeches que tiñas un pouco de morriña. Bueno, yo me encantaría. Y de hecho, fíjate, hace ya varios años que no dejo de leer noticias increíbles en la prensa, sobre todo los esfuerzos que está haciendo Galicia en investigación, en desarrollo, en atraer talento, en crear centros de tecnología. Quiero decir, hay una explosión en Galicia que me parece fenomenal. Ahora bien, hay mucho talento en Galicia ya que está haciendo esas cosas, ¿eh? Y entonces yo siempre estoy abierta a cosas nuevas, pero a ver, también soy muy feliz aquí, ¿eh? E que son 30 anos, ademais, Mar, non? É dicir, supoño que o arraigo existe tamén ao traballo que desenvolves. Se houve unha continuidade ao longo desta entrevista que estás moi contenta con ese traballo que faz. Sí que estoy. Que tamén é unha mensaxe esperanzadora. A ver se te escoita algunha nena que estea dubidando que camiño escoller e se decida pola ciencia. Muy bien, yo os invito realmente a que vengáis al CERN. Ahora tenemos un edificio nuevo en el que se enseña todo lo que realmente hacemos en el CERN, física de partículas, que se llama Science Gateway, y realmente puede cambiar la percepción que la gente tiene de la ciencia. O sea que realmente invito a todos los colegios gallegos a que se pasen por el CERN. Recollemos ese guante, Mar, a ver se o conseguimos. Chegamos ao final desta entrevista de Ciencia en Feminino, este ciclo, non, de charlas e mesas redondas que organiza Geciencia en colaboración coa Deputación de Pontevedra. E Mar Capeáns, dende aí, dende Suiza, moitísimas grazas por participar. Muchas gracias a vosotros, Laura, y a Geciencia. Un saúdo moi grande. Un saludo.